en el libro de los Hechos, donde las personas que están en el mundo, es decir, aquellos que no siguen a Jesucristo conforme a la palabra, ¿verdad? Yo puedo decir que sigo a Jesucristo, pero hago lo que yo quiero. ¿Me explico? Entonces, yo lo sigo cuando nosotros lo seguimos conforme a la palabra, a los seguidores de Jesucristo, las personas que están en el mundo les dijeron por primera vez cristianos, y de ahí sale el nombre de cristianos. Entonces, cualquier otro nombre, ¿verdad?, que se quiera poner una denominación o religión, pues está fuera de lugar si se quiere llamar cristiano, ¿verdad? Porque yo me llamo Silvino y no me voy a presentar como Juan, ¿verdad? Para que me entiendan que soy Silvino, ¿verdad? Yo soy Silvino y me llamo Silvino y no me voy a cambiar el nombre. Entonces, ahí es donde por primera vez nosotros los cristianos fuimos llamados por primera vez, y dice la versión Reina Valera, a los seguidores a los discípulos de Jesucristo. La versión traducción del lenguaje actual la va a encontrar como los seguidores de Jesucristo. Entonces, todo aquel que discípulo en griego significa todo aquel que se sienta a los pies de su maestro, obviamente para aprender, ¿verdad? Entonces, aquellos que están dispuestos, ¿verdad?, a recibir las enseñanzas de Jesucristo, las instrucciones de Jesucristo, a esos discípulos, a los que seguimos a Jesucristo a través de la palabra, esos somos cristianos. La misma Biblia nos hace referencia de eso. Bueno, aquellos que decidimos hacer eso, ¿verdad?, y nosotros tenemos un problema. Bueno, tenemos muchos problemas como cristianos, ¿verdad? La misma Biblia nos habla de muchos problemas, ¿verdad?, que va a padecer el cristiano. Pero una de las cosas que nosotros vemos y que hemos visto desde hace muchos años es que hemos visto mucho ataque y manifestación de cosas muy fuertes en este tiempo. Y en especial los jóvenes, ¿verdad?, tal vez no ven a lo que ya estamos, no lo ven de la misma manera, o un nuevo al principio va a ir entendiendo poquito a poquito, ¿verdad? A los que estamos ya, tenemos tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Les va a costar un poquito, más que nada vivirlo, no entenderlo, ¿verdad? Que ciertas circunstancias que se están dando en esta actualidad. Entonces, ejemplo de algunas cosas. Bueno, yo tengo que ser muy explícito para que se entienda, porque mire, tal vez usted va a decir, ay, pastor, es que esto es obvio. Tal vez otra persona va a decir, es que esto suena muy fácil. Sí, pero yo le quiero explicar mi experiencia como seguidor de Jesucristo. Cuando yo llegué a Cristo, el hecho de que yo llegué, a mí nadie, créamelo, nadie me explicó quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. Y el que intentó explicármelo, como yo soy muy medio atarantado, me costó el trabajo a entender, de plano me dijo, sabes que te voy a regalar un libro, léelo, porque como que no entiendes, ¿verdad? Entonces, así, de cosas básicas se necesitan entender, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando nosotros llamamos un ataque, estamos llamando que el reino de las tinieblas, ¿verdad?, no precisamente encabezado por Satanás, porque está la iniquidad, ¿verdad?, está el anticristo, que ya está en estos tiempos, esas tinieblas atacan mucho, sobre todo a los jóvenes dentro de la iglesia. Y cuando no hay quien te explique, cuando tú llegas a la iglesia de Cristo, te cuesta trabajo entenderlo. Le voy a poner un ejemplo. Un día mi sobrina me dijo, tío, te quiero invitar a mi fiesta de 15 años. Entonces le digo, ¿sabes qué, mija? Yo no participo en fiestas paganas. Lo lamento, no voy a poder asistir, pero con todo gusto, si gustas, hacemos un pastelito y acá tú y yo celebramos que cumples un año más de vida, no una celebración como tal, ¿verdad?
Entonces, me dice, pero tío, tengo amigas en mi escuela que son cristianas. Y también, y si también le celebraron sus 15 años, es más, yo fui, y igual que yo, agarraron la muñeca y la empezaron a pasear, y empezaron a bailar con la muñeca y toda la cosa. Entonces, hay cosas que se han metido del mundo en la iglesia de Cristo. Desde el libro de los Hechos, más o menos aproximadamente, le estoy hablando del año 70 después de la muerte de Cristo, empezó la doctrina que nosotros hoy tenemos, la de los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Dios, que viene en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y a partir de ese momento, nosotros no tenemos nada que ver con el mundo. Entonces, a partir del año más o menos de 1500, hubo un sacerdote que se llamó Martín Lutero, alemán, y tradujo la Biblia y se dio cuenta de cosas que pasaban en el catolicismo, no en el cristianismo. ¿Okay? Nosotros nos llamamos Iglesia de Cristo. ¿Okay? No nos llamamos Iglesia Católica. Entonces, eso que pasó, no le parecieron grandes cosas y empezó a traducir la Biblia del Nuevo Testamento del griego al alemán. Y después hubo otras personas que lo tradujeron al inglés y a diferentes idiomas. Entonces empezó a ver que lo que se hacía dentro del catolicismo no era lo mismo que lo que pasaba en el cristianismo, que no era lo mismo que decir la palabra de Dios en pocas palabras. Entonces, de ahí se empezaron a salir denominaciones. Pero ya existía el cristianismo. ¿Desde cuándo existía? Desde que se escribió el libro de los Hechos. Ya existía, desde que se empezó a escribir, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y ahí nos vamos con todos los demás. Ya existíamos nosotros. No fuimos una creación que nació en los años 1400 y 500, ya existía. Entonces, hay personas que salieron de esa doctrina y les gustó ponerse el nombre de cristiano. Entonces, el hecho de que yo me diga cristiano, no soy como, no juego igual de fútbol que Ronaldo, ¿verdad? Que Cristiano, ¿verdad? El jugador famoso de fútbol, ¿verdad? Entonces, se empezó a contaminar la iglesia. Esas diferentes denominaciones de hermanos, tenemos el mismo evangelio, pero no la misma doctrina, se empezaron a contaminar. Entonces vemos dentro de muchas iglesias que se hacen llamar cristianas, ¿verdad? Vemos que ciertas cosas se permiten que se hacen en el mundo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué usted ve en la televisión o en los medios de comunicación que que lo ve como normal? Algo que pueda ver como normal. Antes no era normal y ahora ya se ve como algo normal y se podría decir, ¿verdad?, que ya es parte de nuestra sociedad, ¿verdad?, pero que es abominable delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, algo que apenas se aceptó es el matrimonio en todos a nivel federal entre el mismo sexo. Entonces, eso lo dice muy claro la palabra de Dios en más de 3 versículos. Eso es abominación. Eso es iniquidad. Y abominación es lo peor que le puedes hacer a Jehová. Entonces, eso está permitiendo también dentro de iglesias que se dicen ser cristianas, como por ejemplo la Bautista. En Estados Unidos ya está permitido, en todos Estados Unidos, los pastores tienen que casar a la fuerza homosexuales y lesbianas. Entonces, ese tipo de contaminaciones han entrado, pero no solamente eso, lo que nosotros vemos en nuestra vida común. Por ejemplo, ¿verdad? El hecho de que un hermano fume, uno que ya está convertido, estoy hablando de un convertido, no que alguien que todavía no se convierte, y fume, ¿verdad? Y lo haga dentro de lo quiera hacer dentro de su vida, ¿verdad? Pues es decisión propia. Es decisión propia
y el Espíritu Santo va a venir y lo va a cambiar. ¿Ok? Que nosotros le digamos, hermano, no lo hagas, y no lo hagas, no lo hagas, y lo estamos fastidiando, ¿verdad? Eso se llama legalismo. Es decir, la ley que yo vivo, quiero que la vivas tú a la fuerza. ¿Ok? Entonces nosotros no somos legalistas. ¿Ok? Entonces, no estamos de acuerdo, pero no lo vamos a hacer. ¿Ok? Y tampoco lo vamos a estar fastidiando, porque él tiene que tener un tiempo en que el Espíritu Santo lo convierta y lo transforme, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, podemos exhortar a hermanas, ¿verdad? En su manera del pudor, y el pudor en donde lo podemos ver en la manera de vestir. Le podemos hablar a la hermana, ¿verdad? Y ella tendrá su tiempo en el que ya, ¿cómo se llama? Ella lo hará. Y usted lo ha visto en esta iglesia. En esta iglesia durante un año no le decimos, no es que no le digamos nada a la hermana, nos esperamos. Y ya cuando cumple el año, hermana, te invitamos en el nombre de Jesús a la palabra de Dios. Yo quiero seguir haciéndolo como yo quiera. Es decisión tuya, adelante. Pero no quiere decir que la fuerza. ¿Ok? Entonces nosotros como cristianos vivimos de esa manera, la palabra de Dios. Pero no podemos permitir que se contamine el templo. Hablando físicamente, físicamente lo que pasa aquí adentro de la casa de Dios, y otra, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. ¿Ok? Entonces nosotros cuidamos de esas dos cosas, y poco a poco, ¿verdad? El Espíritu Santo va transformando nuestra vida, porque la manera en la que nosotros vamos a hacer las cosas es enamorados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Enamorados. Entonces es como vamos haciendo las cosas. Alguien puede venir con por decirlo así, allá afuera se permite que los hombres traigan piercings. Eso es del mundo. ¿Ok? Entonces, si alguien lo viene y lo trae, nosotros no vamos a decir, ay hermano, trae un piercing. No le vamos a estar diciendo, ¿verdad? Pero no quiere decir que nosotros lo vamos a poner, ¿verdad? Entonces, y si tú quieres traerlo, adelante. Pero nada más no puede servir dentro de la casa de Dios, porque hay requisitos para los siervos, porque son los que están apartados del pecado para servir a Jehová. Entonces, ya hasta ahí podemos, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero explicarle es que hay muchas cosas allá en el mundo, y cuando llega uno acá, se lo digo como experiencia propia, es como un terremoto. Y veo uno ya se las masca uno, porque pues yo de joven, ¿verdad? Yo llegué más o menos a los 33 años a Cristo, y ya más o menos sabía ciertas cosas, que me hacía yo eso, otra cosa, ¿verdad? Que cosas que no se deben hacer, pero supongamos que no sabía, y empiezo a ver en la palabra de Dios cosas que no se deben de hacer, y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar en mi mente? Pues es que todo lo que yo hago, o la mayoría de las cosas que hago, son las que no debo de hacer. Y a mí me sacudió. Una de las primeras cosas que me sacudió, hermanos, honestamente, es dejar de decir groserías. Me costó muchísimo. Me llevé como 3 meses para dejar de mentir, hermanos. Y según yo, ya ahora sí, ya no voy a decir mentira. Y sopa que se me salía otra. Porque yo era vendedor. Entonces, como tenía 2 negocios, ¿verdad? Pues me urgía a vender y se me salía la mentira con tal de vender. Entonces, yo le echaba la culpa, es que tengo que pagar la renta. Entonces, muchas cosas nos cuestan trabajo. Pero no quiere decir, ¿verdad?, que tienen que ser de inmediato, ni tampoco quiere decir que porque el hermano lo está haciendo, ¿verdad?, a la fuerza lo tiene que hacer el otro. Por eso seguimos a Jesucristo por amor. Entonces, cada uno tiene un tiempo en el que tenemos un encuentro con Jesucristo. Yo le voy a platicar de mi encuentro con Jesucristo. Mi encuentro con Jesucristo fue cuando mi esposa me cachó unos mensajes en aquel entonces en el Messenger, ¿verdad? En mi
Messenger me encontró unos mensajes ahí comprometedores y ya me estaba sacando la ropa fuera de la casa. Entonces, ¿verdad? Y por más que le di, a mí se me pasó, ¿verdad? Le di borrar, ¿verdad? Pero se quedó en la carpeta del borrador y nada más mi esposa agarró, lo abrió y lo imprimió y me dijo, acá está, para que no digas. Y entonces fue mi encuentro con Jesucristo. Y me di cuenta que tenía una doble vida. Entonces esa doble vida tiene consecuencias. Jesús ya me perdonó mis pecados, me había perdonado mis pecados, había abierto el corazón, lo había recibido, pero mis actitudes no coincidían con el amor de Jesucristo. Entonces empezó esa vida. Empezó el trato de Jesús conmigo y decirme, ok. Yo me di cuenta que no podía seguir teniendo la misma vida para agradar a mi esposa. Entonces me tuve que comprometer. ¿Y sabe con quién me comprometí? No me comprometí con mi esposa, me comprometí con Jesús. Porque si yo le era fiel a mi esposa, le era fiel a mi Señor Jesús, le iba a ser fiel a mi esposa, a usted. A todos les iba yo a servir. A mis padres, a mis hijos, a todo el mundo le iba yo a servir. Porque esa es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel aunque nosotros le seamos infieles. Él no se puede negar a sí mismo su nombre en este tiempo de la gracia. ¿Me explico? Entonces, por eso nosotros tenemos que permitir ese proceso de esperar para que las cosas pasen. Pero no porque tengamos que esperar ese proceso, quiere decir que nosotros como iglesia nos tenemos que dejar contaminar. A ver si me explico. No porque yo me tardé, hagan de cuenta, un año en que mi mente me fuera fiel a mi esposa. Usted tenía que esperar un año, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esa contaminación de llevar una doble moral, una doble vida, ¿verdad? Una cristiana y otra del mundo, a eso nosotros llamamos ataque. A eso nosotros los cristianos le llamamos, o la palabra de Dios más bien, le llama, ¿verdad? Le llama contaminación, le llama todavía estar en el mundo, a eso le llamamos. Entonces, de eso es lo que yo les quiero hablar, de que si usted tuvo la oportunidad de congregarse en algún momento, o conoce alguna denominación cristiana, no quiere decir que eso está en la Biblia, y no quiere decir que lo que habla está interpretado correctamente. ¿Ok? Porque para poder entender o ser revelado algo que fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿quién te tiene que traer esa revelación? Entonces, es el mismo Espíritu Santo. Por él fue escrito, por él mismo te tiene que llegar la revelación. Entonces, si una persona que no está en el Espíritu, hermano, definitivamente, ¿verdad? Pues no te va a poder dar una interpretación correcta. Entonces, llega a pasar eso, que nosotros llegamos a la iglesia cristiana, donde hay sana doctrina, y lo primero que vamos a hacer es que no estamos obligados. ¿Me explico? Pero si tienes que entender que a Jesucristo lo dejó muy claro en la palabra de Dios. Mi espíritu, Dios no los dejo solos, no los dejo huérfanos, enviaré mi Espíritu Santo para que lo que yo diga aquí en la tierra se los vuelva a repetir, se los recuerde a ustedes. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahí cuando viene ese encuentro es cuando nos dices, entonces, pues sí, ya sé que no quiero dejar esto, pero me queda bien claro que Jesucristo no quiere eso para mí, ni para ninguno de los que estamos aquí. Entonces, el hecho de que si alguien o algunos, en el mejor de los casos, ¿verdad? Espero que nada más sean algunos, ¿verdad? Le toque ver a un hermano haciendo eso o en otro lugar lo hagan, no significa que Jesús le complace.
no significa que Jesús esté de acuerdo. Entonces eso trae un conflicto de interés. Llegamos a una sana doctrina, ¿verdad? Y los nuevos les cuesta trabajo entender eso. La vida cristiana nos vamos descontaminando poco a poco. Cuando dice la palabra perfecto, ¿verdad? La palabra de Dios perfecto, que tenemos que encontrar la perfección en Cristo Jesús, al llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, se está refiriendo, perfecto en griego no es igual el idioma que en el español. Perfecto es que no nos equivocamos, y perfecto en griego significa que ya no tiene contaminación, no es que nos equivoque. Entonces los que nos vamos descontaminando poco a poco, ¿verdad? Vamos alcanzando la perfección en Cristo Jesús, poco a poco. Pero a veces se malinterpreta. ¿Qué es lo que se malinterpreta? Que porque una persona se está descontaminando poco a poco, ¿verdad? No falta el pariente que te diga, ay, si para estar así mejor me quedo donde estoy. No se lo han dicho, yo creo que 1,000,000 de veces, ¿verdad? Todos nos lo han dicho. Entonces no significa que Cristo no está trabajando en ti como nuevo, ¿verdad? Significa que se está glorificando y que está desgastándose el hombre viejo y naciendo el hombre nuevo, dice el apóstol Pablo. Pero tampoco significa que te tienes que quedar así. El proceso tiene que seguir, y de eso se encarga el Espíritu Santo, de ese proceso. Amén. Amén. Entonces, las malas interpretaciones empiezan sobre todo cuando hay uno nuevo y dice, pues si el hermano hace eso, yo también lo voy a hacer. ¿Me explico? Y ese es el problema de los jóvenes, sobre todo, que están en la iglesia, que les cuesta también trabajo. Pues si el hermano fulano de tal, ya lo vi, que anda con otros hermanos, se meten en una casa ahí, quién sabe qué hacen, y ponen música del mundo, y sale humo, y quién sabe qué están fumando, y quién sabe qué, quién sabe cuál. Si lo hace, yo también lo hago. Porque si el hermano, yo lo vi, iba a echar diciendo majaderías con los compañeros de la escuela, yo lo vi. Entonces, esas malas interpretaciones son justificaciones propias de cada persona, pero no significa que Cristo quiere que así vivamos. Y entonces, eso que ven de diferente manera, ¿verdad? De diferente manera, interpretan que así es como se debe de vivir, o cómo lo debemos de vivir. Entonces, eso crea un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque entonces una persona que piensa así, le voy a poner un ejemplo. Una hermana la otra vez estaba diciendo que no deberíamos venir porque pues, hay que dar ofrenda para cuidar a los niños. Entonces, no vamos, y estaba motivando a los demás hermanos. Oye, hermano, nunca hemos obligado a nadie a dar ofrenda. Ni tampoco es una doctrina de error donde tienes que pagar por tu salvación, ni para que te perdonen los pecados. Jesús reprenda al diablo, pero porque lo dijo una persona, entonces todos los demás se contaminaron y dijeron, si ya no vamos para no dar ofrenda. ¿Y qué pasó, hermano? Dejaron de venir, y cuando regresaron, a nadie se le obligó, ni a nadie se le ha obligado a hacer absolutamente nada. Pero porque una persona te contaminó, tú creíste que así era aquí, era pura sacadera de dinero. Si lo hace otra congregación, allá sea él, pastor, entregará cuentas con Cristo. Pero aquí no es así. Entonces, se contaminaron, y eso hace que las personas se salgan del principio bíblico de lo que quiere Jesucristo en nuestra vida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, eso mismo pasa en todas las circunstancias cuando uno llega a Cristo. No tomarás fermento de raíz ni de grano. ¿Qué es un fermento de raíz ni de grano? Los expertos o las expertas, ¿qué es eso? Cerveza y licor. ¿Me explico? Y lo dicen, pero no porque un hermano se echó unas, no quiere decir que nosotros también tenemos que seguirlo. Y si se pone, entonces, como vio a uno, o vio en otra iglesia,
vio a otro miembro, vio un pentecostés, vio un sabático, vio un bautista, vio lo que usted quiera, piensa que es igual. No, aquí se llama la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo se hace la voluntad de Jesucristo. Y si dicen no harás eso, pues nos esforzamos en no hacerlo. Y el Señor nos ayuda a salir de ese lugar, nos da fuerzas, porque se glorifica en medio de nuestra debilidad. Entonces dejo bien claro eso, porque entonces tenemos que conocernos. Hoy vamos a hablar de conocernos a profundidad. Y vamos a dar cuenta por qué le fallamos al Señor. Ya hablamos de personas que vienen por primera vez, los jovencitos que les gusta malinterpretar. Ya hablamos de hermanos que quieren desvirtuar la doctrina, porque eso es desvirtuar la doctrina. Y hay de ellos, los que les gusta desvirtuar la doctrina, porque sí hay consecuencias de eso, terribles, terribles. Desvirtuar la doctrina es bien tremendo. Pero eso le toca con el Señor, no conmigo. Ya vimos que todo eso llega a pasar dentro de la iglesia. Entonces empezamos a decir, si Él lo hace, entonces yo también. Entonces, si Él lo hace, todos son iguales. No, todos son iguales. Ni tampoco estamos de acuerdo con ello. Entonces, ahora sí vamos al grano. Proverbios 1:17. Porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. A ver, vamos a razonar. Voy a poner porque está medio dificilito al principio entenderlo, pero después ya se va a ir como agua. ¿Ok? ¿Qué está diciendo el Proverbio capítulo 1, versículo 17? Porque es en vano tender una red ante los ojos de cualquier ave. Vamos a suponer, hermanos, que usted va a hacer la red y la va a poner y la está colocando en cierto lugar. Ok, vamos a dibujar un pájaro. Si usted la fabrica enfrente de la ave, la red, la pone en el lugar donde quiere que pase el ave y quede atrapada, ¿el ave pasará sobre esta red? Pues no, hermano. Entonces le tengo que explicar sobre eso. Ave, le voy a dar el significado, que es bíblicamente qué significa, qué significado espiritual está dando, ¿verdad? O figura y sombra, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, figura, ¿qué es una figura? Figura es algo que se le parece, pero que no es lo mismo. Por ejemplo, podemos tener estos dos marcadores. Aquí tenemos dos marcadores. ¿Se parecen o no se parecen? No. Sí se parecen. Se parecen. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque este es rojo y este es negro. ¿Ok? No es lo mismo, pero se parecen. Entonces, una figura o sombra que habla la Biblia, no se lo voy a detallar el día de hoy porque no lo terminamos, ¿verdad? Pero se lo voy a dar a explicar. Una figura y sombra significa algo que se parece, nos sirve para entender esto. Es decir, lo que hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, algunas leyes, no estoy diciendo que no todas las leyes, algunas leyes ya no son para nosotros, ¿ok? Para nosotros los cristianos, pero sí son figura y sombra para lo que hizo no lo haga ¿ok? Si falló en esto Sansón, usted no debe de hacer lo que hizo Sansón, ¿ok? Si esto pasó físicamente, tiene una explicación espiritual para que usted no pase por ese camino. Amén. Y puede entender también los procesos que pasaron esas personas para que usted pueda salir victorioso. Porque ¿de quién va a aprender? Pues el que cayó, ¿verdad? Y se levantó, y lo levantó el Señor. Porque si usted va a aprender nada más de los caídos, va a aprender a caer, a caer, a caer. Pero el pueblo de Israel se levantó. Entonces, usted si cae, va a aprender a levantarse. Entonces, la figura y sombra
es el agua, ¿ok? Bueno, entonces hasta ahí yo creo que quedó claro, ¿eh? Entonces podemos ver algunas versiones que donde se marcaba algo ilógico, es como quisiera atrapar a él, y yo hago una red para atraparlo enfrente de él, o sea, eso es en vano. O que yo haga un hoyo y quiero que se tropiece ante los ojos de él. ¿Cómo voy a hacer un hoyo ante los ojos de él? Y yo pensando que se caiga, va a decir, oh pastor, eso es en vano. ¿Por qué? Porque ya vio el hoyo, ¿cómo quiere que se caiga, verdad? Entonces, es en vano tener una red ante los ojos de alguien. Pero yo dije, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, entonces nos podemos dar cuenta que la palabra ave, el ave, dice que es marido, capitán, gente de rango. No podríamos pensar, ¿verdad? Será una red que nos va a atender a nosotros. Entonces, la figura y sombra, el significado espiritual de ese versículo, ¿verdad? Es marido, capitán o gente de rango. Entonces, le tengo una mala noticia para los que tienen más de un año congregándose y que ya recibieron a Cristo en su corazón. Esta prédica, en especial, es para usted. ¿Por qué? Porque es gente